del Perú a la OSD, UOCDE. Por favor, señora secretaria técnica, sírvase para estar lista para verificar el quórum. Gracias, señor presidente. Señores congresistas, se va a proceder con la lista de asistencia. Congresista Bustamante Donaire. Presente. Gracias, congresista Bustamante. Congresista Amuruz Dulanto. Amuruz presente. Gracias, congresista Amuruz. Congresista Salguana Cavides. Vuelvo a llamar. Congresista Alba Prieto. La congresista Alba Prieto, a través del chat de la plataforma de Microsoft Teams, manifiesta su asistencia. Congresista Flores Ruiz. Flores Ruiz presente. Gracias, congresista Flores. Congresista Limachi Quispe. Buen día, Limachi presente. Gracias. Gracias, congresista Limachi. Congresista Soto Palacios. Señor presidente, han contestado a la lista 5 señores congresistas. En consecuencia, cuenta usted con el quórum reglamentario. Muchas gracias, secretaria técnica. Su asistencia más del mínimo necesario para el quórum. Damos inicio a la sesión ordinaria número 6 de la Comisión Especial de Seguimiento. Hay un micrófono encendido, por favor, si lo pudieran cerrar. Gracias. De la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE. Entonces, con el quórum reglamentario y siendo las 9:05 del 5 de marzo del 2024, en la sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo del Congreso de la República, así como a través de nuestra plataforma virtual Microsoft Teams, damos inicio entonces a la 6ª sesión ordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE, en su periodo anual de sesiones 2023 al 2024. Vamos a desarrollar la agenda programada. En primer lugar, vamos a solicitar la aprobación del acta de la 5ª sesión ordinaria celebrada el 14 de noviembre del 2023, así como el acta de la primera sesión extraordinaria celebrada el 5 de diciembre del 2023. Ambas actas han sido alcanzadas a los congresistas miembros de esta comisión vía la comunicación con que se envió la citación. Entonces, pregunto si algún congresista desea formular alguna observación a las actas, puede hacerlo en este momento. No hay observaciones. En consecuencia, tenemos por aprobada el acta de la 5ª sesión ordinaria del 14 de noviembre de 2023, así como el acta de la primera sesión extraordinaria el 5 de diciembre de 2023. A continuación, pasamos a la estación, despacho. Se ha distribuido a través del sistema de trámite documentario, adjunto a la agenda, el cuadro de los documentos enviados y recibidos por la Comisión desde el 10 de noviembre de 2023 al 29 de febrero del 2024. Si algún congresista tuviera interés en algún documento, puede solicitarlo a la Comisión vía una comunicación con la secretaria técnica. En la estación de despacho, pregunto si algún congresista desea intervenir. Si así fuere, puede pedir la palabra en este momento. No habiendo solicitado el uso de la palabra ningún congresista, pasamos a la siguiente estación, la estación de informes. Señores congresistas, la presidencia desea informar que, mediante oficio número 3-0-A/14 del 11 de enero del 2024,
La alta representante del Perú para el proceso de adhesión a la OCDE, la señora Ana Rosa Valdivieso Santamaría, embajadora en el Servicio Diplomático de la República, nos comunica que se llevará a cabo la reunión de la Red Parlamentaria Global a realizarse el 3 y el 4 de abril de 2024 en la ciudad de París, en Francia. En segundo lugar, el ministro de Relaciones Exteriores, señor Javier González Olaechea, remitió al presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, el oficio número 3-0/12, su fecha 14 de febrero del 2024, y él nos traslada el documento mencionado anteriormente a nuestra Comisión Especial de Seguimiento, CECIP-OCDE. El documento en mención adjunta la carta de la OCDE de París, invitando al Congreso peruano a participar en la reunión plenaria de la Red Parlamentaria Global para los días 3 y 4 de abril en la ciudad de París, en Francia. Y adicionalmente, una sesión especial para legisladores de países en proceso de adhesión, como es el caso de Perú para el 5 de abril del presente año. Mediante oficio número 3-0-A/95 del 27 de febrero del 2024, la alta representante del Perú para el proceso de adhesión a la OCDE, la señora embajadora Ana Rosa Valdivieso Santamaría, nos hace llegar la agenda de la reunión de la Red Parlamentaria Global para los días 3 y 4 de abril de este año. Adicionalmente, nos comunica que la organización ha informado que habrá una reunión para los parlamentarios en países en proceso de adhesión a llevarse a cabo el 5 de abril. Esta no ha sido considerada como parte del programa, pero manifiesta en esta comunicación que su organización, la de esta fecha 5 de abril, ha sido confirmada. Asimismo, señores congresistas, cumplo con informar que en este lapso de enero y febrero de este año, 2024, se han llevado a cabo 4 mesas de trabajo técnicas organizado por el equipo técnico de la comisión con la participación de aquellos asesores de los despachos congresales, de los miembros titulares de esta comisión, para lo que se cursó respectivas invitaciones a los asesores de los respectivos despachos. La primera mesa de trabajo técnica se llevó a cabo el 9 de enero del 2024. Se contó con la participación del equipo técnico de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, y asistieron el señor Cristian Miguel González Chávez, asesor de la Presidencia Ejecutiva de la SUNAS, el señor Juan Luis de Negri Martinelli, coordinador en Cooperación Técnica Internacional, la señora Ghislaine Jocelyn Blanco Romero, asesora de la Dirección de Políticas y Normas. Ellos disertaron sobre la independencia y autonomía de los organismos reguladores de los servicios públicos y calidad regulatoria. La segunda mesa de trabajo técnica se llevó a cabo el 23 de enero del 2024 y se contó con la participación de la señora Gladys Tapia Medina, presidenta de la Asociación Multisectorial e Interdisciplinaria del Perú, AMIP, y su equipo técnico. Ellos disertaron sobre el tema ¿cuáles son los atajos para la formalización de la minería informal? La tercera mesa de trabajo técnica se llevó a cabo el 6 de febrero del 2024. Se contó con la participación de 2 invitados. La presidencia ejecutiva del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, o INAIGEM, la señora Beatriz Fuentealba Durant, y su equipo técnico, quienes disertaron sobre el tema las acciones y avances de los trabajos de investigación en glaciares y ecosistemas de montaña. En esta misma sesión, la de la tercera mesa de trabajo técnica, se contó con la participación, además, del equipo técnico acreditado por la Autoridad Nacional del Agua, ANA. Entre ellos, los líderes ANA ante la OCDE, el doctor Edilberto Guevara Pérez y la bióloga María Esther Palacios Burbano, y el equipo técnico de esta organización, quienes disertaron sobre el tema acciones y avances sobre la reserva y protección de los recursos hídricos en el Perú. Y la cuarta mesa de trabajo técnica se llevó a cabo el 20 de febrero del 2024. Se contó con la participación de la directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la señora Ángela Grosheim Barrientos. Ella disertó sobre el tema acciones y avances de coordinación con el Ejecutivo para mejorar los procesos en la gran industria minera y de hidrocarburos. Si alguno de los señores congresistas tiene algún informe
puede hacerlo en este momento en la estación Informes en que estamos. No habiendo ningún pedido de palabra, pasamos a la siguiente estación, que es la de pedidos. Si algún congresista desea formular algún pedido, este es el momento en que puede solicitar la palabra. ¿Quién? Señor presidente, para informar que el congresista Wilson Soto Palacios, a través de la plataforma del chat, manifiesta su asistencia. Que se consigne, por favor. Gracias. No habiendo pedidos, pasamos a la siguiente estación, que es la estación de orden del día. En el orden del día, estimados congresistas, tenemos programada la presentación y exposición del viceministro de Justicia, el señor Walter Iberos Guevara, viceministro de Justicia. Él disertará sobre los avances y reformas institucionales del Perú en el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, entre otros. El tema que él va a tocar es la implementación en las instituciones de justicia efectivas y transparentes para un crecimiento justo. Suspendemos brevemente la sesión para invitar a incorporarse a la mesa al señor viceministro de Justicia.
Bien, damos entonces la bienvenida al doctor Walter Iberos Guevara, viceministro de Justicia, quien va a disertar sobre el tema implementación en las instituciones de justicia efectivas y transparentes para un crecimiento justo. Esto dentro del contexto de lo que interesa a esta comisión, que es la adhesión del Perú a la OCDE. Y entonces, siendo la adhesión a la OCDE un tema que está siendo manejado por el Poder Ejecutivo, esta comisión tiene el propósito, la función de acompañar, de hacer un seguimiento a las acciones del Ejecutivo en este tema. Y una de las 24 líneas de trabajo en el proceso de adhesión a la OCDE es justamente el tema de justicia, y por ello la presentación del doctor Iberos como viceministro de Justicia ahora es muy importante. Entonces, con esto le quisiera dar la palabra, por favor, al doctor Iberos para que pueda hacer inicio de la presentación. Gracias. Señor presidente, señores congresistas, muy buenos días. Atendiendo a una invitación formulada por su presidencia, damos cumplimiento a la misma y nos constituimos a fin de dar cuenta respecto a los avances obtenidos en el sector justicia y derechos humanos en cuanto a la incorporación a la OCDE. En ese sentido, si me permite y con la dispensa de la presidencia, cedo el uso de la palabra al doctor Guillermo Valdivieso, jefe de gabinete, a fin que haga la exposición correspondiente. Conforme. Muchas gracias. Señor Valdivieso, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Incorporación del Perú a la OCDE. Señores congresistas, señores y señores, muy buenos días. En atención precisamente a lo expresado por el señor viceministro de Justicia, el doctor Walter Iberos, vamos a dar una breve explicación respecto de lo que corresponde al sector justicia en el marco de lo que desarrolla el gobierno para el proceso de incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Siguiente, por favor. No, antes, la anterior. Gracias. Es importante tener en cuenta que el proceso de incorporación a la OCDE y en lo que corresponde al sector justicia está ciertamente muy vinculado a aspectos que se han venido desarrollando dentro del proceso de incorporación y que a la par han venido también desarrollándose desde el sector justicia. Hay una convergencia entonces entre la aspiración del Perú de adherirse a la OCDE y el proceso de reforma del sistema de justicia que se está llevando a cabo. Esto precisamente a partir de la creación, mediante la Ley 492 del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, que tiene actualmente 8 entidades integrantes del sistema y cuya Secretaría Técnica recae en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y que además motivó este Consejo, creado en el 2019, la aprobación de la política pública de reforma del sistema de justicia para hasta el año 2021, publicada por el Decreto Supremo 012-2021 Justicia, que rige los avances en la modernización del sistema de justicia. De tal forma que, como vamos a ver en un momento, las acciones que se han venido desarrollando a la par con la OCDE están muy vinculadas con aquellas que están contempladas en la política pública de reforma del sistema de justicia que fue aprobada por el Consejo que hemos mencionado. Y en esa convergencia, para hacer alusión precisamente al contexto, es importante tener en cuenta dos instrumentos que ha expedido la OCDE y que están estrechamente relacionados con el sector justicia. El primero de ellos tiene que ver con los estudios sobre gobernanza pública, que fue, en este caso, atendido, siguiente por favor, atendido en el año 2016, producto precisamente del memorándum de entendimiento que se suscribió con el Estado peruano y la incorporación del Perú al programa País, ¿no? Para precisamente generar por parte de la OCDE un conjunto de estudios y la participación del Estado peruano en diversas
comités y comisiones al interior de la OCDE. Dentro de ellos está el estudio de gobernanza pública. Y en ese estudio de gobernanza pública hay varios ejes que están ciertamente vinculados con el ámbito de lo que es el sistema de justicia y la administración de justicia. En primer lugar, el hecho de que se señale que los temas de justicia tengan que estar ciertamente muy vinculados o articulados con la función que desarrolla el centro de gobierno para la gestión de las políticas públicas transversales, como es precisamente el caso de justicia. De otro lado, se alude también en el estudio de gobernanza pública la planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, dentro de las cuales se incorpora la que corresponde a justicia, la mención al servicio civil estable y profesional para fortalecer, entre otros, los servicios de acceso a la justicia que están precisamente a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y finalmente la necesidad de la implementación del gobierno digital para la modernización del sector público y en particular, como vamos a ver en un momento, lo que tiene que ver con la atención del expediente judicial electrónico y los mecanismos de interoperabilidad. Eso en primer término. Un segundo informe, mucho más reciente, el año pasado, de septiembre del año pasado, es el que revela con mayor cercanía cómo es que el ámbito de lo que es los temas de justicia, el sistema de justicia en general, tiene una importante relevancia para el proceso, no solamente para la mejora del sistema de justicia, sino como parte de aquellos aspectos en donde hay que incidir en algunas recomendaciones para mejorar la gobernanza en el ámbito de la justicia. Los estudios económicos de la OCDE establecen, y me permito citar, digamos, o parafrasear en todo caso a lo que señala el informe, señala que la elevada corrupción obstaculiza la capacidad del gobierno para implementar políticas, recaudar impuestos y hacer cumplir leyes y regulaciones. Y de ahí que se recomiende una estrategia integral para la disuasión eficaz de la corrupción mediante el fortalecimiento de medidas preventivas anticorrupción y la implementación de reformas complementarias en áreas clave como justicia y transparencia regulatoria, entre otros. En esto último, en lo que corresponde a transparencia regulatoria, el informe que contempla sus estudios económicos alude precisamente o saluda o valora la existencia de una comisión de calidad regulatoria en donde está la Secretaría de Gestión Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas y nosotros, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es la que precisamente se encarga del control de la calidad y evalúa las propuestas del análisis de impacto regulatorio que son presentadas por los ministerios. Y destaca además la nueva Ley General de Mejora de Calidad Regulatoria que fue aprobada por un decreto legislativo, el 1565, a propósito de la delegación de facultades que se produjo el año pasado y que precisamente unifica las disposiciones legales en materia de calidad regulatoria. Un siguiente aspecto, gracias. Un segundo tema o tercer tema en que está vinculado con el tema de justicia y que alude en los estudios económicos es el asunto relativo a la vinculación con las recomendaciones contenidas en la vigente política pública de reforma del sistema de justicia 2021-2025, tendiente a la modernización del sistema, tales como la implementación del expediente judicial electrónico y la interoperabilidad entre todas las instituciones relevantes del sistema de justicia. Aquí es importante tomar en cuenta que el tema de la modernización está muy asociado a lo que comenté hace un momento, a lo que señalaba el informe de gobernanza pública de OCDE del año 2016, donde alude a la necesidad de la implementación del gobierno digital en aspectos claves como el de justicia. Y finalmente me permito citar un aspecto que tiene que ver precisamente con este nuevo estudio que vamos a mencionar a continuación, que es precisamente la alusión en el informe del próximo estudio de la OCDE sobre la justicia en el Perú, así como la evaluación técnica de la OCDE del sistema de justicia peruano, previa a la adhesión del país a la organización. Señala la OCDE que este estudio brindará la oportunidad de identificar algunas prácticas y recomendaciones concretas para apoyar al Perú en sus esfuerzos de forma para desarrollar un sistema de justicia moderno, independiente y eficaz. En esa línea, el informe de los estudios económicos de la OCDE recoge precisamente ya el compromiso que en el año 2019 se había precisamente planteado para poder llevar adelante
en alianza con OCDE, un estudio sobre el sistema de justicia peruano. Esto que fue una voluntad política en el año 2019 y que estuvo condicionada a la aprobación de la política pública de reforma del sistema de justicia, aprobada por el Consejo de Reforma del Sistema de Justicia, establecido por la Ley 30942, como mencioné hace un momento, tuvo finalmente ya una definición del acuerdo, siguiente por favor, a través de la formalización de este acuerdo del 22 de agosto de 2023 y la autorización del pago de la cuota internacional para el estudio OCDE, que fue aprobada por Decreto Supremo 027-2023, Relaciones Exteriores. Precisamente, siguiente, en octubre del año pasado, el señor viceministro de Justicia y Derechos Humanos, el señor viceministro de Justicia y el señor viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia recibieron una delegación de la OCDE precisamente para discutir el acceso a la justicia en el Perú dentro del marco de este estudio que estaba elaborando este organismo internacional, ¿no? Siguiente. Este estudio, que está próximo a ser presentado oficialmente, tiene por finalidad evaluar las estructuras, las funciones, los procedimientos y las prácticas del sistema de justicia peruano a partir de los estándares que señala. Y dentro de ese estudio se han venido ya desarrollando un conjunto de acciones que están plasmadas en la versión preliminar de este informe y que fueron producto precisamente de una primera misión de investigación en nuestro país en marzo-abril de 2022, las reuniones que tuvieron delegados de la OCDE con instituciones y miembros de la sociedad civil, y una segunda misión que se llevó a cabo en San Martín y en Lima en octubre del año pasado. ¿Cuál es el estado actual de este informe? El informe ya hay una versión preliminar que es precisamente está está en inglés, ¿no es cierto? ¿O está en inglés, castellano? Así es, está en inglés y pendiente de ser traducida de manera oficial al castellano, y con ello, paralelamente, va, de acuerdo a la información que hemos recibido por parte de los delegados de OCDE, va a pasar por el filtro del Comité de Gobernanza Pública de la OCDE, precisamente para su aprobación final. Esto debe producirse en abril del 2024. ¿Cuál es la importancia del estudio de la OCDE? Como ya lo hemos mencionado, su importancia es clave porque, como hemos referido, recoge aquellas recomendaciones iniciales que están expresadas en el informe de gobernanza pública del año 2016 y que también se describen de manera más concreta en los estudios económicos de la OCDE del año 2023. Eso, en la medida en que nuestro país, el gobierno peruano y las instituciones, los operadores del sistema de justicia puedan atender con efectividad las recomendaciones de ambos informes, ello podrá generar una mayor factibilidad para que la OCDE pueda finalmente incorporar a nuestro país dentro de esta organización. Y por eso es importante que este informe deba ser necesariamente visto por el Comité de Gobernanza Pública, porque fue precisamente el informe de Gobernanza Pública del 2016 el que contuvo inicialmente los aspectos vinculados a temas de justicia. Y por otro lado, también es importante este estudio porque, como mencionábamos al inicio, engarza perfectamente con todos aquellos objetivos y estrategias establecidas en la política pública para la reforma del sistema de justicia, que fue aprobada por el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia en el año 2021 y que hoy está en proceso además de actualización. Hubiésemos querido tener la presencia del señor ministro de Justicia y Derechos Humanos porque él está impulsando de manera muy efectiva y muy activa tanto el Consejo de Reforma para el Sistema de Justicia como la Secretaría Técnica, de la cual somos parte, pero
Y esto, digamos, ciertamente en alguna otra oportunidad, señor presidente, podamos dar mayores detalles sobre los avances que estamos desarrollando en el ámbito del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia y de lo que corresponde al Consejo Técnico, de lo cual el Ministerio de Justicia también es Secretaría Técnica. Y eso permitirá visibilizar con mayor medida cómo es esta articulación con el trabajo que se está haciendo en esta alianza con OCDE para este informe que está próximo a ser presentado. Y que además será objeto de actualización a partir de los insumos que recibamos precisamente de este informe. ¿Cuáles son las actividades pendientes en este ámbito? Una vez que esto sea aprobado por el Comité de Gobernanza Pública, lo que corresponde que esto deba ser presentado oficialmente y ser publicado en ambas versiones. Y luego desarrollar lo que se denomina una segunda fase. Siguiente, por favor. Que es precisamente, bueno, la fase primera es la conclusión del informe y la segunda fase tiene que ver con la implementación de las recomendaciones del estudio que conlleva un conjunto de desarrollo de reformas normativas e institucionales en el sistema de justicia de nuestro país. Como mencionábamos hace un momento, la implementación progresiva de estas recomendaciones en esta fase 2 ciertamente va a generar un impacto positivo en este proceso de incorporación del Perú a la OCDE. Ciertamente, en la medida en que no podemos ser explícitos en una versión preliminar, sí hemos querido, señor presidente, dar algunas ideas respecto a lo que contendrá este informe de la OCDE y que será oficialmente presentado durante este primer semestre del año. Los ejes del estudio OCDE son 5 que están diseñados por este estudio. El primero es la identificación de esfuerzos gubernamentales en reformas, donde se señala en líneas generales los esfuerzos y la voluntad gubernamental para precisamente elaborar proyectos de reformas para la modernización del sistema de justicia. Es un aspecto que el estudio está destacando, aunque ciertamente se identifica que no hay una suficiente articulación y coordinación y la definición de roles institucionales para precisamente lograr la implementación de las recomendaciones y de los procesos que demanda la modernización del sistema de justicia. En segundo lugar, se hace alusión precisamente a lo que he aludido de alguna forma hace un instante, la existencia de multiplicidad de roles y funciones. Y esto, la OCDE identifica que esta multiplicidad puede generar alguna duplicidad, puede identificar algunas dificultades en la articulación, superposición de mandatos y de responsabilidades que es necesario corregir y ajustar. En tercer lugar, se hace mención a uno de los ejes, está vinculado con la fragmentación en la labor del sistema de justicia. Se identifican ciertamente un conjunto de operadores del sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional. Y esta fragmentación requiere ciertamente un enfoque mucho más, con una visión, digamos, única, que es precisamente la que está pretendiendo, y en esa línea estamos, con la implementación de la política pública de reforma del sistema de justicia, ¿no? Y por eso es importante una coordinación entre los operadores. En cuarto lugar, se hace mención a la atención de los servicios extrajudiciales, y aquí se toca los aspectos vinculados a la conciliación, digamos, a la justicia, digamos, alternativa, los procesos extrajudiciales que coadyuvan al acceso a la justicia, los servicios de acceso a la justicia, la defensa pública particularmente. Aquí hay un aspecto clave, porque la atención de los servicios extrajudiciales va a permitir la descongestión del aparato judicial, precisamente para contribuir con la justicia, la demanda de justicia de nuestros ciudadanas y ciudadanos. Y finalmente, la coexistencia de sistemas judiciales, ¿no? Se identifica precisamente que en atención a la multiculturalidad de nuestro sistema, hay una justicia ordinaria que coexiste con aquellas de carácter constitucionario. La justicia indígena, la campesina, la comunitaria. El informe, esta versión preliminar del informe de la OCDE,
hace alusión a la necesidad de que exista un marco legal que permita una regulación general de estas jurisdicciones y coordinar precisamente la existencia de la jurisdicción ordinaria con esta justicia consuetudinaria que actualmente existe y que nuestra Constitución reconoce además. Bien, eso es lo que podemos identificar, señor presidente, en lo que corresponde a este informe que está próximo a ser publicado y que ciertamente nos va a permitir iniciar el proceso de la fase 2 que se ha mencionado, que consiste precisamente en la implementación de estas recomendaciones y que coadyuvará ciertamente a poder también actualizar nuestra política pública de reforma del sistema de justicia que permita precisamente un sistema de justicia mucho más eficiente, inclusivo y al alcance de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Con eso he terminado. Estoy presto a poder atender a las inquietudes que puedan formularse. Me está acompañando también el doctor Edgar Alvarado, que es precisamente el líder sectorial para la OCDE en nuestro ministerio, y que ciertamente podría ayudarnos en las respuestas o las preguntas que tengan que formular. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Valdivieso, por su presentación. Luego vamos a solicitar intervenciones de los congresistas, pero quería saludar también la presencia del doctor Alvarado, líder del tema OCDE en el sector justicia. No sé si usted quiere agregar algo a lo que ha expuesto el doctor Valdivieso. Bueno, buenos días. Bueno, en líneas generales solamente resaltar lo que el doctor Valdivieso había referido, ¿no? El sector justicia, con la emisión de este informe ad hoc preparado por la OCDE, estaría prácticamente un paso adelante en los avances sectoriales en materia de el proceso de acceso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y como había también puntualizado, hay una convergencia que resulta estratégica, porque justamente las próximas evaluaciones que versan sobre gobernanza pública van a coincidir con los próximos resultados del informe de justicia. Eso nos va a permitir a nosotros adelantar conclusiones, adelantar recomendaciones y a su vez en la fase 2 que había referido el doctor Valdivieso, poder implementarlas ya teniendo una base en el sustento del informe. Gracias, doctor Alvarado. Quisiera preguntar a los congresistas presentes, así como aquellos que están conectados vía la plataforma Microsoft Teams, si tienen alguna intervención, alguna pregunta, por favor, sírvanse en manifestarlo. ¿Sí? ¿Quién? Señor presidente, para informar que el congresista Eduardo Salguana Cavides, a través de la plataforma del chat de sesiones, ha manifestado su asistencia. Vaya, considérala, por favor. ¿Alguna pregunta o intervención? Doctor Flores, por favor. Sí, muchísimas gracias. Primero que nada, agradecerles muy de veras la participación. Lógicamente, lo ideal hubiera sido que esté el ministro, porque estamos en un momento un poco complicado desde el punto de vista político y también, digamos, jurídico, ¿no? Pero no voy a preguntar eso de ninguna manera. Yo quería hacer una pregunta un poco más general. Ustedes como, digamos, las cabezas visibles del manejo de la justicia en el país, ¿no? ¿Cómo consideran ustedes que debería ser la justicia ideal? Yo sé que es una pregunta un poco utópica, pero ¿cómo consideran ustedes que la política debería desarrollarse en un mundo ideal? Porque nosotros en el país sabemos, conocemos y sufrimos la política desde sus diversas instancias, ¿no? Sea el Poder Judicial, ¿no? Sea el Ministerio Público también, y sobre todo la actuación de los jueces y fiscales, que dejan mucho que desear. ¿De qué manera se compatibiliza este actuar con las exigencias de la OCDE
OCDE para que el Perú sea, tal vez, y que eso es lo que queremos todos nosotros, la función última, ulterior de esta comisión es integrar, ser parte integrante del grupo selecto de países, yo diría, sin temor a equivocarme, de primer mundo, siendo parte de la OCDE. Entonces, esa es la pregunta un poco, repito, utópica, ideal, pero creo que es importante, señor presidente. Muchísimas gracias por su intermedio. Gracias, congresista Víctor Flores. Tiene la palabra el señor viceministro de Justicia. Por favor, doctor, adelante. Gracias, presidente. En el proceso de elaboración del estudio a cargo de la OCDE, no solamente se ha realizado visita de campo, sino también se ha recogido un muestreo. Tal como lo ha manifestado el doctor Guillermo Valdivieso, en efecto, no solamente en el estudio se evidencia que hay un divorcio en la justicia respecto a los operadores de justicia, y en este caso, su vínculo con el Ejecutivo, sino que buscamos o apuntamos sobre todo a uniformizar. Lo ideal es que la justicia sea una sola, en consonancia entre todos los actores que forman parte del sistema de justicia. En el caso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al igual que los operadores de justicia, lo ideal es que no solamente se articule esta función, señor presidente, sino que la misma se evidencie y denote resultados en el tiempo. No solamente el estudio de la OCDE nos va a permitir visualizar o en todo caso establecer una línea de trabajo o una proyección apuntando sobre todo a un acceso a la justicia, sobre todo a aquellas poblaciones vulnerables o las más afectadas, sino también que esta justicia sea efectiva y obviamente en consonancia con la satisfacción del ciudadano que todos buscamos. Cedo uso la palabra al doctor Guillermo Valdivieso. Tiene la palabra el doctor Valdivieso. Sí, gracias, señor presidente. En la línea de lo que ha mencionado nuestro viceministro de Justicia, efectivamente, el logro de un sistema de justicia efectivo, eficaz, eficiente, precisamente pasa por una identificación de adecuados mecanismos de articulación entre los operadores de justicia. Creo yo que el Consejo para la reforma del sistema de justicia va a ser, ciertamente, está haciendo un primer paso de este proceso articulador que luego debe mantenerse en el tiempo, ¿no? Y un aspecto adicional para complementar lo que muy bien ha expresado nuestro señor viceministro es aquello que señala, que señala tanto el informe del 2016 como el 2023, que es la necesidad de que los operadores del sistema de justicia y en particular la Administración de Justicia y el Ministerio Público cuenten con procesos meritocráticos para precisamente garantizar la idoneidad de los jueces y fiscales que precisamente forman parte del sistema de justicia y a la par de ello los aspectos vinculados con la evaluación de desempeño, ¿no? Son dos aspectos que digamos, pueden válidamente contribuir a aquello que junto con la articulación que ha mencionado nuestro señor viceministro van a poder atender precisamente lo que usted nos está consultando, ¿no? Gracias, doctor Alvarado. Perdón, doctor Valdivieso. Doctor Alvarado, ¿tiene algún comentario? Si me permite, viceministro, si me permite, doctor. Sí. Ya más o menos por el lado del enfoque de la OCDE, hay un principio que se llama el enfoque centrado en las personas, ¿no? Probablemente el tenor pueda sonar retórico, pero no lo es, ¿no? Gran parte de las reformas que están pendientes en el sistema de justicia peruano justamente deben estar orientados por la satisfacción de la necesidad del recurrente, ¿no? Y en el caso del Perú, como muchas otras legislaciones, ha habido un enfoque centrado en el tema judicial, ¿no? En el poder judicial, en la parte procedimental, cuando muchas veces las necesidades de la persona que recurre a un servicio de justicia pueden ser satisfechas antes, durante o ex post, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la atención que puede tener a nivel policial, la atención que puede tener a nivel de conciliación, mediación, ¿no? U otros mecanismos de solución de conflictos. Entonces, la idea es tener ese enfoque integral que permita
acudir a la solución del problema y no necesariamente remitirse solo al debido proceso y a la judicialización del caso, ¿no? Eso sería todo. Gracias, doctor Alvarado. ¿Alguna otra participación? Sí, señor presidente. ¿Se me escucha? Buenos días. Sí. Sí, la congresista Limachi, ¿no es cierto? Por favor, tiene la palabra. Gracias. Gracias, señor presidente. Muy puntual. Yo sé que es complicado impartir justicia aquí en el país, ¿no? Entonces, quisiera pedirles algunos ejemplos claros, porque la palabra clave aquí es articulación. Entonces, si bien son poderes diferentes, instituciones diferentes que implican el impartir justicia, ¿cuáles son los mecanismos o estrategias que están articulando o viendo, ¿no? qué hacer para poder, obviamente, efectuar lo que mi colega decía, ¿no? Poder encontrar el ideal de justicia, ¿no? En qué avances estamos, ¿no? Tener ejemplos claros para nosotros también identificar qué avances, ¿no? Cómo están avanzando. Gracias. Gracias, congresista Limachi. ¿Quién contesta? El doctor Valdivieso, Guillermo Valdivieso, por favor. Sí, gracias, congresista, por su pregunta. Lo que podemos tangibilizar respecto de los mecanismos de articulación es lo que actualmente estamos desarrollando a partir de la aprobación de la Ley 30942. La creación del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia es precisamente este primer paso donde los titulares de todos los operadores del sistema de justicia están sentados en una mesa para, digamos, definir los aspectos vinculados a la política pública. Del sistema de justicia, espacio colegiado en donde participan los titulares de los operadores de justicia, viene a ser este primer encuentro en donde puede ser el espacio de inicio de un proceso de articulación permanente. Y en la medida en que corresponde precisamente a los titulares de cada una de las instituciones, Ministerio Público, Poder Judicial, Congreso de la República, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia, este espacio tiene además un respaldo a partir de un consejo técnico, donde están no solamente representantes de las instituciones que forman parte del consejo, sino también de todas aquellas que de manera indirecta también coadyuvan al sistema de justicia. Este consejo técnico es también un espacio de articulación donde ya se discute de manera mucho más exhaustiva los aspectos que están vinculados a la reforma. Actualmente, el Consejo está en el proceso de la identificación de aquellas prioridades que están identificadas en la política pública a partir del diagnóstico del estado de estas conclusiones que se han mencionado y de cómo ellas pueden ser implementadas, tanto aquellas que cuentan con presupuesto como aquellas que requieren presupuesto, que además responde a un mandato que dispuso el propio Consejo en su oportunidad. Este Consejo Técnico tiene además como segundo encargo la actualización precisamente de esta política en la medida en que debe responder a aquellos lineamientos que están señalados por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Ese plan, que es el ente rector del Sistema de Planeamiento Estratégico, identifica, ha señalado, ha establecido con posterioridad a esta política un conjunto de lineamientos que deben ser atendidos. Y en esa línea estamos ya trabajando el Consejo Técnico, yo soy parte del mismo, está precisamente trabajando con esta institución, con ese plan, para precisamente alinear la política pública que fuera aprobada en el 2021 a los lineamientos propios del ente rector en materia de planeamiento estratégico. Y además, en esa misma línea de trabajo articulador, la Secretaría Técnica que está a cargo del Ministerio de Justicia es una Secretaría Técnica colegiada a cargo de una coordinadora.
esta Secretaría Técnica Colegiada del Ministerio de Justicia tiene en su seno un conjunto de órganos que están vinculadas precisamente a la implementación de las recomendaciones en el ámbito del sector justicia. De tal forma que, para responder a la inquietud de la señora congresista, los mecanismos de articulación hoy en día se están dando de manera efectiva, no solamente al interior de la operatividad de los sistemas de los operadores de sistemas de justicia, que son integrantes miembros de organismos constitucionalmente autónomos, además de los poderes del Estado, sino que además a nivel técnico también hay una articulación entre los técnicos operadores y las instituciones que coadyuvan al mismo. Y además, a nivel interno, también hay una articulación entre los órganos del despacho de viceministro de Justicia y aquellos que contribuyen al mismo, del viceministro de Derechos Humanos, asesor de Justicia, para contribuir en esa tarea. Todo esto, señor presidente, señores congresistas, identifica un conjunto de buenas prácticas que pueden luego protocolizarse y poder precisamente generar un trabajo uniforme que pueda llevar adelante un proceso ordenado para la implementación de las recomendaciones que están planteadas tanto por OCDE como aquellas que se contemplan también en la política pública próxima a ser actualizada, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor Valdivieso. Señor presidente, la congresista Muruz Dulanto solicita el uso de la palabra. Congresista Muruz, tiene usted la palabra. Un saludo al viceministro de Justicia y a todos los presentes. Respecto a la materia de política penitenciaria, en el marco de una justicia efectiva, quisiera saber si hay un plan a corto plazo al respecto, porque el sicariato, la extorsión seguida de la muerte no espera y ya está en casi todas las regiones de nuestro país. Entonces, quisiera saber qué es lo que ha previsto el Ministerio de Justicia con los problemas tan altos de inseguridad y sicariato que tiene nuestro país. Y la segunda pregunta es en materia de la administración de justicia, si han evaluado ustedes cuál debe ser la solución para que el Poder Judicial y el Ministerio Público tengan jueces y fiscales independientes y no sean manipulados por la Junta Nacional de Justicia como los que toca la ratificación. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Roselia Muruz. Tiene la palabra el señor viceministro de Justicia, el doctor Iberos. Con su anuencia, señor presidente, me dirijo a la señora congresista. Se ha aprobado una política pública penitenciaria al 2030, la misma que contempla una serie de lineamientos vinculados no solamente con la mejora de la gestión institucional y por ende que comprende también el tratamiento hacia los internos, la resocialización, entre otros aspectos. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no solamente ese trabajo se viene articulando, en este caso, directamente con el INPE como una entidad adscrita, sino también que venimos efectuando gestiones. Quien les habla, señor presidente, tuve a mi cargo un grupo de trabajo que se creó con la finalidad de fortalecer y reestructurar el INPE. Este grupo de trabajo concluyó con un trabajo, no solamente concluyó con un informe, sino que el informe contiene una serie de recomendaciones, las mismas que no solamente han sido contempladas desde el sector, sino también que se han compartido con otras instituciones a fin de validarlas en términos efectivos. Al final de cuentas, lo que estamos persiguiendo y nos proponemos como sector no solamente es mejorar la gestión institucional, reitero, del INPE, sino que esa gestión institucional se denote en todo caso resultados concretos. Y esos resultados concretos parte primero porque tenemos que enfrentar una situación crítica que es el hacinamiento de los penales y segundo, por fortalecer a la institución. Gracias. Había una segunda parte, una segunda pregunta relacionada al tema de la idoneidad de los jueces y fiscales. No sé si... Bueno, congresista Muruz, no sé si pudiera formular nuevamente su segunda pregunta, por favor. Gracias.
La congresista Sí, Muruz. presidente, disculpe. Sí, Sí, no, presidente. La puede segunda, formular, por la favor, la segunda, segunda pregunta. Gracias. sí, muchísimas gracias. Era respecto a la materia de administración de justicia, si es que han evaluado alguna solución para que el Poder Judicial y el Ministerio Público tengan jueces y fiscales independientes y no sean manipulados por la Junta Nacional de Justicia cuando les toque ratificación. Tengo entendido, señor presidente, señorita congresista, que en el marco del Consejo para la Reforma de Justicia no solamente se están tomando en cuenta, no solamente se toma en cuenta, entre otros aspectos, esta interrogante, sino también que considero y consideramos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que este es el espacio donde tengan que no solamente debatirse, sino también llegar a un consenso respecto a ese tipo de propuestas, ¿no? Gracias, señor viceministro. Bien, yo tengo una pregunta. Dentro de los ejes del estudio de la OECD que ustedes han manifestado, hay 5 ejes. Uno de ellos es el que ustedes colocan como fragmentación en la labor del sistema de justicia. Y se refirió a la existencia de capas distintas como, por ejemplo, Ministerio Público y Poder Judicial, así lo explicó. No sé si pudiera usted abundar un poquito más en el tema. ¿Cuál es la idea? Entonces, hacer un solo sistema con jueces y fiscales formando parte de la misma organización. No sé si pudiera usted explayarse un poco en el tema, señor viceministro, o señor Alvarado, o el doctor Valdivieso. Fragmentación en la labor del sistema de justicia, es la pregunta. Cuando nos hemos referido, señor presidente, al tema de la fragmentación en la labor del sistema, en realidad lo que alude el informe, y eso, digamos, es en lo que preliminarmente se está desarrollando, como hemos mencionado, hay aspectos de detalle que tienen que ser ciertamente presentados y validados por OCDE y por el Comité de Gobernanza Pública, pero lo que se refiere más que unificar, se está refiriendo a precisamente la necesidad de que haya una mayor articulación de los operadores, ¿no? Y que, digamos, puede, digamos, esto ser parte de una suerte de situación en la que se vive en la administración pública en general, que a veces se trabajan por compartimentos estancos, ¿no es cierto? No hay, digamos, una coordinación o conexión entre las instituciones y eso puede generar, como también se señala en otro de los ejes del trabajo, duplicidad de funciones, identificación no exacta de responsabilidades. Entonces, el informe de OCDE va orientado en esa lógica. La idea es que el enfoque de justicia y del derecho a la justicia y de acceso a la justicia ciertamente tenga un enfoque que sea reconocido y consensuado por todos los operadores. Un poco en la línea de lo que señalaba muy bien el doctor Alvarado, ¿no? Si estamos atendiendo a un sistema de justicia que esté enfocado, centrado en las personas, lo propio es de que el acceso a la justicia, el derecho a la justicia, sea visualizado con un mismo enfoque para todos los operadores. Y eso supone que haya un consenso en el mismo, que dentro del marco de las autonomías que cada institución tiene en el ámbito funcional, puedan compartir precisamente esa misma visión y poder articular y coordinar el trabajo para precisamente lograr los objetivos que la ciudadanía espera, ¿no? Gracias. El señor viceministro, por favor. Sí, señor presidente, a manera de complemento con lo expresado por el doctor Guillermo Valdivieso, en la medida en que no solamente definamos que constitucionalmente están definidos los roles y las competencias de los entes, en este caso los operadores de justicia, y lo menciono en el sentido de que en la medida en que esos roles no se superpongan respecto a la finalidad para el acceso o en la forma de administrar justicia, no solamente esa fragmentación se eliminaría, sino también no existiría cualquier posibilidad de divorcio en el sistema de justicia.
Uno de esos mecanismos concretos está formulado sobre la base de la interoperabilidad. La interoperabilidad, que no es otra cosa más que la articulación informática de sistemas, de compartir información, de actualizar información en el acto, no solamente es una forma efectiva de evitar esa fragmentación, sino también está con la posibilidad de elaborar una tabla de delitos de tal manera que exista un código de identificación del delito, exista un criterio ya unificado en la forma de definir un delito desde el momento mismo que se realiza hasta hasta la culminación, o en todo caso hasta la formulación de la sentencia misma. Entonces, existen varias opciones en virtud del cual esa fragmentación no solamente puede ser una amenaza, señor presidente, sino que con el tiempo, y esperamos que sea un tiempo ya a mediano plazo, porque todo está en función a los avances que se obtienen en el marco del Consejo para la Reforma de Justicia del Estado, no sea una amenaza más, sino que desaparezca el espectro del sistema de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta más que tengo yo es la siguiente. La Administración de Justicia adolece yo pienso que fundamentalmente del hecho de que demora. De los tiempos en administrar justicia hacen que muchas veces la justicia no llegue y se termine, por ejemplo, acudiendo a la prescripción o simplemente a la impunidad. Hay juicios que pueden demorar una década o hasta más. Y eso es, me parece a mí, contrario a lo que muchos de los 38 países de la OCDE están practicando en su sistema de justicia. No he visto ese tema dentro de los ejes. ¿Dónde caería el hacer reformas en el sistema de administración de justicia de manera que las cosas no tomen tanto tiempo? O, a ver, le dejo la pregunta abierta para que, por favor, puedan contestar. Gracias. Doctor Valdivieso. Sí, gracias, presidente. Gracias por la pregunta nuevamente. Uno de los ejes que hemos referido es precisamente el relativo a la atención de los servicios extrajudiciales. Ahí el informe pretende abordar la necesidad de fortalecer los servicios que el Estado puede brindar para descongestionar precisamente la actividad judicial, ¿no? Los servicios de conciliación, me estoy refiriendo de manera concreta, ¿no? Pero además en este aspecto, y si no me equivoco, en el punto número 1 que tiene el gobierno digital, me parece, la importancia de lo que ha mencionado muy bien el señor viceministro de Justicia, que es el tema de la interoperabilidad y la implementación del expediente judicial electrónico. Va a facilitar ciertamente el recorte de los plazos en la atención de los procesos judiciales, ¿no? Creo que en estos dos aspectos podemos mencionar tanto la descongestión, que va a permitir una menor carga y una, digamos, mayor atención en el cumplimiento de los plazos por parte de los operadores del sistema de la Administración de Justicia, junto con el tema de la digitalización, va ciertamente a ir abonado. Ahora, claro, hay paralelamente, y ese es un aspecto que los estudios económicos de OCDE señala, la necesidad de plantear reformas también normativas en los procesos judiciales que, una vez implementadas ambas cosas, puedan ciertamente permitir una reducción de plazos que permitan precisamente lograr una justicia más célere, que es también lo que la ciudadanía espera, ¿no? Porque siempre caemos en este conocido refrán: justicia que tarda no es justicia. A lo que estamos abocados, abocado el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, como quienes trabajamos con él, es precisamente a ello, a lograr pues una justicia oportuna, célere, inclusiva, ¿no es cierto?, que pueda ser accesible a todas y todos los ciudadanos, ¿no? Una justicia finalmente que sea justicia, que sea precisamente efectiva, ¿no? Y creo yo que lo que se está trabajando a nivel del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, que tiene un secretario técnico, el señor ministro, y el Consejo Técnico, que también está a cargo del Ministerio de Justicia, la Secretaría Técnica, creo que esto, junto con la implementación de las recomendaciones de este informe que nos brindará en los próximos meses la OCDE,
creo que va a ser un importante insumo para precisamente lograr ese objetivo que nosotros queremos. Muchas gracias. Una pregunta que tengo es respecto a hacer un poco de justicia comparada. No sé si se ha hecho eso. Hay 38 países actualmente en la OCDE. Perú entraría, ojalá, siendo el país número 39 en esta organización. Pero hay cosas que nos distinguen de los demás países. Ojo, el pertenecer a la OCDE no significa que tenemos que allanarnos a todas las recomendaciones que ellos tengan. Lo importante es que nosotros estemos en el camino de mejorar y que se vea un plan articulado para poder mejorar. Pero hay cosas que yo me pregunto si se van a cometer o no como parte de esta situación. Por ejemplo, los delitos contra el honor, difamación, injuria. En el Perú, estos delitos están penalizados, forman parte del sistema penal. Pero hay países donde esto ya se ha despenalizado, donde la difamación no es un delito, un crimen, sino más bien es una falta castigable desde el punto de vista civil, con multas o con indemnizaciones. Hay países, Estados Unidos, por ejemplo, está en esa condición, Inglaterra también, o sea, el Reino Unido y muchos otros países. La pregunta es, ¿cuáles? ¿No? ¿Dónde estamos en cuanto a justicia comparada? Ahí me gustaría ver una tabla donde, por ejemplo, se indique, ok, una denuncia por difamación en el Perú, ¿con qué se compara en cuanto a tiempos y en cuanto a término? En los diferentes países de la OCDE. Por otro lado, por ejemplo, un juicio básico que es un juicio de alimentos. Un juicio de alimentos, ¿cuánto toma en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos los juicios de alimentos no se ven de manera federal, sino se ven de manera estadual, ¿no? Cada estado de los Estados Unidos aplica su propio sistema de justicia. Pero tomemos algunos de los estados Unidos y comparemos esa justicia, esa administración de justicia, por ejemplo, en el caso de alimentos, con lo que pasa en Perú. ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? Aquí se habla de la intervención de jueces de paz, ¿no? No se requiere abogado para que una persona, generalmente una señora, presente una demanda por alimentos. Pero, ¿cómo se compara eso con otros países de la OCDE? O sea, ahí tenemos dos casos típicos. Otro puede ser, por ejemplo, una acusación por homicidio, ¿no? O por asesinato. ¿Cómo se maneja eso en los demás países? No solamente en cuanto a la condena, sino en cuanto al tiempo que toma condenar a alguien. Y hay un punto que fue mencionado con bastante énfasis en el informe que presentaron en septiembre, la OCDE, y es el tema de la corrupción. Entonces se menciona cosas como que, ellos dicen, la elevada corrupción obstaculiza, sí, obstaculiza la capacidad del gobierno para implementar políticas, recaudar impuestos y hacer cumplir leyes y regulaciones. La pregunta es, ¿qué se está haciendo específicamente en cuanto a nosotros mejorar? Ahí, aparte de eso, la OCDE también dice que el sistema judicial peruano tiene un desempeño por debajo de los países de la OCDE y también de otros pares de la región, países que pueden no estar en la OCDE, pero que, sin embargo, nos superan. Tanto las empresas como los ciudadanos, ahí, claro, están aludiendo a un sistema a preguntas hechas de manera encuesta. Dice, consideran que el sistema judicial carece de transparencia y accesibilidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué se está haciendo para acometer el tema de corrupción? Y para quizá aclarar dónde estamos nosotros respecto a los demás países, hacer un poco de justicia comparada. No sé si pudieran elaborar sobre el tema. Por favor, señor viceministro. Señor presidente, yo creo que en todo caso definir o cerrar filas respecto a toda forma o amenaza de la corrupción en el estamento del Estado, en los niveles de gobierno que fuera,
igual todos coincidimos en que no solamente hay un criterio uniforme de cerrar filas, sino también de combatirla como tal. En ese sentido, la OCDE no solamente formula, sino que exige de los países que aspiran a incorporarse que el criterio o el principio de la lucha contra la corrupción sea uno de los factores a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que los tentáculos de la corrupción no solamente se extienden a los niveles de gobierno, sino también compromete a la gestión institucional del Estado mismo, así como a la gestión económica. No solamente desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sino también como una política de gobierno a cargo de la señora presidenta Dina Boluarte. No solamente lo enfrentamos, sino también que establecemos que es ese criterio o en todo caso esa forma de establecer una lucha frontal contra la corrupción, no solamente se toma en cuenta, sino también debe ser incluida en todos los procesos de la gestión misma del Estado. La OCDE no es ajena a ello y no solamente deja en libertad a los estados a que éstas la formulen atendiendo a sus propias competencias, sino también que los estados tienen que elaborar una propuesta, tienen que incluir en su propuesta vamos a decir, de reforma del sistema de justicia este criterio. Otro de los aspectos a tomar en cuenta es aquellas líneas de trabajo entre los cuales la OCDE no solamente deja en libertad a los estados, sino también que los estados mantienen esa autonomía en la definición de los delitos, no solamente que se desarrollan a la interna, sino también que esa propuesta o esa definición de los delitos tiene que obedecer a la realidad propia de los países. No exige que todos los países que forman parte de la OCDE tengan un criterio uniforme respecto a los delitos, y usted bien lo mencionaba, señor presidente, por el caso de la difamación, de los juicios de alimentos, tienen tratamientos distintos atendiendo a las realidades de cada uno de los estados, de cada uno de los países, sino también que estos tengan o reflejen la realidad, vamos a decir, consuetudinaria, jurídica, etcétera. En ese sentido, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no solamente estamos expectantes por visualizar los resultados de este estudio, sino que estos estudios van a fijar lo que va a ser un derrotero. Pero creo y ratifico, y si me lo permite, señor presidente, que el espacio oportuno, el espacio conveniente para poder desarrollar todas y cada una de estas ideas es el Consejo para la Reforma de Justicia del Estado. Creo que es el espacio no solamente conveniente, sino que es el espacio en virtud del cual el Estado, el Ejecutivo, acompañado de los operadores de justicia, de los entes autónomos, constitucionalmente autónomos, no solamente van a plantear en una mesa de trabajo qué es lo que queremos y a qué justicia apuntamos. Gracias. Gracias. ¿Un comentario del doctor Valdivieso? Muy breve, señor presidente, para complementar lo señalado por nuestro viceministro. Recordemos que los informes que en este Cobol Estudio que va a elaborar, está por culminar OCDE y las traducciones que hemos mencionado, responden ciertamente a una evaluación del diagnóstico del sistema de justicia a partir, digamos, de la mirada comparativa, ¿no? Tanto la legislación comparada como también las buenas prácticas. Precisamente producto de las buenas prácticas que se desarrollan a nivel de otros países es que surgen esta suerte de estándar que finalmente la OCDE recomienda, ¿no? No es como se ha señalado, no es claro, como usted lo bien ha acotado, no es que tengamos que allanarnos, porque al final de cuentas también las buenas prácticas apuntan a determinadas realidades que no necesariamente son las nuestras, pero ciertamente hay procesos de adaptación, hay procesos de atención. Lo importante, creo yo, en el marco del proceso de incorporación del Perú a la OCDE, es que por lo menos el Perú, nuestro país, atienda, ¿correcto?, y evalúe la idoneidad de la implementación de esas recomendaciones y pueda formular también lo conveniente respecto de la línea que finalmente, en lo que corresponde a la política o al resultado esperado, no necesariamente siguiendo el mismo camino, pueda llegarse, ¿no?
Entonces, nuevamente, como bien lo ha señalado el doctor Riveros, estamos expectantes finalmente a lo que finalmente resulte de este informe que va a ser revisado por el Comité de Gobernanza Pública y finalmente definirá las líneas de trabajo que ciertamente estaremos atentos para iniciar los procesos de implementación en esta segunda fase que hemos mencionado, ¿no? Gracias, doctor Valdivieso. Tiene la palabra el congresista Víctor Flores. Sí, muchísimas gracias, señor presidente. En realidad, yo creo, ¿no? Plantear una pregunta bastante, de repente, incómoda, no lo sé. Pero los poderes del Estado, ¿no? El legislativo, ejecutivo y el poder judicial son autónomos, independientes. ¿Cuánto le hace caso el Poder Judicial a las recomendaciones que ustedes le dan, por ejemplo? Porque veo que su trabajo está bastante serio con respecto a integrar la OCDE. Pero así como vemos el Poder Judicial hoy en día, los conflictos que tienen y las guerras internas entre ellos, porque son enfrentamientos bastante serios. ¿Cuánto apoya a la intención que ustedes tienen para que el Perú sea miembro de la OCDE y cuánto desaprueban el comportamiento del Poder Judicial como tal, tanto el Ministerio Público como el sistema de justicia que tenemos? Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Flores. Tiene la palabra el doctor Riveros, viceministro de Justicia. Señor presidente, a través suyo me dirijo al señor congresista. En el marco de la separación de poderes, somos respetuosos de la autonomía de estos poderes, de estos entes. En ese sentido, confiamos, señor congresista, señor presidente, confiamos que el espacio oportuno en estos momentos es el Consejo para la Reforma de Justicia del Estado. ¿Cuánto podemos avanzar? ¿Cuánto podemos conseguir? Ello dependerá de la voluntad, al final de cuentas, de los responsables de cada uno de los entes. Confiamos y auguramos que, al final de cuentas, lleguemos no solamente a un consenso, sino que todos uniformicemos por el bien de la justicia en el país, por el bien del propósito que queremos perseguir, de hacerla una justicia efectiva, inclusiva, pero sobre todo una justicia con rostro humano. Esperamos que al final de cuentas se sobreponga o se imponga sobre todo la unidad antes que cualquier otro interés. Gracias. Gracias, señor viceministro. Realmente la acción del Consejo para la Reforma de Justicia tiene que pasar por el Congreso, naturalmente. Entonces, la idea es que este Consejo pueda hacer propuestas de ley. Como ministerio, tienen ustedes, como Consejo de Ministros, capacidad como para poder presentar una iniciativa. Y la idea es que el Congreso empiece a debatir estos proyectos, que vayan en la línea de la OCDE. En las últimas semanas hemos visto muchos proyectos de ley presentados por congresistas de diferentes partidos políticos y bancadas respecto al tema de justicia. Unos quieren cambiar la manera como se designa o se remueve a jueces y fiscales, unos crean una nueva institución, otros reforman la actual, otros quieren inclusive proponer que los jueces y fiscales sean elegidos de manera popular. Es decir, yo pienso que se haría mucho bien al país que este Consejo, o básicamente el Ministerio de Justicia, pueda proponer proyectos de ley que nos permita a nosotros en el Congreso discutir solamente, o digamos de preferencia, aquellos proyectos que van en la línea de la OCDE. No vaya a ser que aprobemos algún proyecto que nos parezca simpático e interesante y funcional en el Perú, a ausencia de los demás, y que después resulte que va en contra de lo que la OCDE podría proponer, habiendo tenido nosotros la capacidad para poder hacer una cosa distinta. Entonces, ¿cuándo es que cree usted, señor viceministro, que podamos tener proyectos de ley o en todo caso iniciativas legislativas que podamos trasladar a congresistas individuales, a bancadas,
¿Cuándo podemos tener estos proyectos? Tenemos que esperar a que se produzca este estudio, la entrega del estudio en abril. Si es así, ¿para cuándo tendríamos nosotros proyectos de ley? De manera que la OCDE vea que estamos hablando en serio cuando queremos cambiar las cosas. No es solamente una serie de recomendaciones para el siguiente Congreso. No podemos esperar tanto tiempo, ¿no? Gracias. Señor presidente, el doctor Guillermo Valdivieso acompaña al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos en la Secretaría Técnica del Consejo para la Reforma de Justicia del Estado. Si me permite, con su audiencia, cedo el uso de la palabra para que dé mayores detalles respecto no solamente a los plazos, sino cuál es al final de cuentas el propósito, entre otros, que tiene el Consejo. Por supuesto, tiene la palabra el doctor Valdivieso. Gracias, señor presidente. En efecto, el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia tiene entre sus iniciales tareas no solamente la actualización de la política para la reforma del sistema de justicia, la política pública que fue aprobada en el 2021, sino también precisamente la de poder presentar iniciativas legislativas para precisamente contribuir en la implementación en la implementación de aquellos ejes que están establecidos en la política y aquellos que finalmente saldrán de este informe del estudio de la OCDE. Hay ciertamente una progresividad, estamos trabajando de manera paralela con algunos proyectos. Lo importante, señor presidente, es que toda aquella iniciativa legislativa vinculada al sistema de justicia pueda salir precisamente del seno de este Consejo, porque es ahí donde están precisamente los principales actores que van a contribuir: el presidente en este caso, del Poder Legislativo, la señora Presidenta de la República, que es la que preside este Consejo, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, el Contralor General de la República, ¿no es cierto? En la medida en que exista un consenso respecto a las propuestas que no nacen necesariamente del Ministerio de Justicia, pero que sí vienen con el respaldo técnico del Ministerio de Justicia, pero que nacen del seno de este Consejo, creo yo que podamos ahí estar, digamos, empezando un trabajo serio hacia la modernización del sistema de justicia, ¿no? Y un poco en la línea de lo que mencionaba nuestro congresista Víctor Flores, creo que este espacio de articulación va a ser ciertamente un espacio de permanente diálogo y concertación y consenso. En la medida en que haya una voluntad política de los principales actores para apuntar a una reforma del sistema de justicia, creo que ese es el espacio en que el diálogo permanente, la generación de concertación, el apoyo técnico del Ministerio de Justicia y del Consejo Técnico, porque no solamente es el Ministerio de Justicia, hay un Consejo Técnico donde están representados cada uno de los entes del Consejo en el ámbito técnico. Entonces, de tal forma que eso puede dar ciertamente, tenemos la esperanza y estamos confiados en que así va a ser, de que este espacio puede ser un espacio importante para la implementación del informe, para la actuación de la política y la implementación de la misma, y para la aprobación de proyectos que en paralelo pueden determinarse desde el seno y que pueden finalmente llegar a ser discutidos en esta asamblea, en el Pleno del Congreso de la República, ¿no? Muchas gracias, doctor Valdivieso. Tiene la palabra el congresista Wilson Soto. Señor presidente, muchas gracias. Saludos por su intermedio a todos los congresistas en la plataforma y también al señor viceministro. Señor presidente, yo creo que es un tema muy importante que usted toca sobre el tema de cómo está funcionando el tema de justicia en el Perú. Sabemos pues que para otros hay un embudo y para otros es ancho. Pero lamentablemente el tema de nuestro sistema judicial aquí en el Perú está politizado. Entonces, yo creo que aquí también tendría que tomar una iniciativa, ¿no? El Ministerio de Justicia, ¿no? Hay un Consejo de Reforma de Estado, de una vez por todas, porque si bien es cierto, se ha hecho una reforma en el año 2018, pero esa reforma, ¿en qué quedó? Por ejemplo, si hablamos de Junta Nacional de Justicia, a ver, ¿qué trabajo ha hecho Junta Nacional de Justicia? Si hablamos del Ministerio Público, el Ministerio Público está totalmente desprestigiado, no hay confianza. Si hablamos de Poder Judicial, lo mismo. Entonces yo creo que aquí
el Ejecutivo se está quedando. Bueno, por eso, si el Ejecutivo no hace, bueno, tendrá que hacerlo el Parlamento. Yo hace poco, señor presidente, he presentado un proyecto de ley, el proyecto de ley 7054, para que se pueda crearse la Comisión Especial para la evaluación del actual sistema de justicia y elaboración de una propuesta de reforma. Yo creo que es un momento crucial para el país, porque tampoco no podemos estar viviendo todo el tiempo. No hay confianza, pues, en nuestro sistema judicial. Para algunos están perseguidos, para algunos te inventan cosas, entonces aquí vamos a llegar. Si bien es cierto, esta Comisión Especial de la OCDE, también hay parámetros que cumplir, pero nosotros, ¿qué tanto estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo realmente? Claro, por supuesto, yo todo pleno apoyo para que nuestro país que acceda a la OCDE, pero también cómo está nuestro sistema de justicia. Está totalmente politizado, entonces no hay credibilidad. Por ejemplo, hay algunos fiscales que están dedicándose a hacer política, señor presidente. Y eso de ninguna manera se puede permitir. Y tendrá que hacer algo, pues, el ministro de Justicia. Tendrá que hacer una reforma, pero que nazca también del Ejecutivo. Pareciera que todo está ok, perfecto, señor presidente. Entonces nosotros desde el Parlamento, entiendo también hay algunos parlamentarios que han presentado algunas iniciativas legislativas. Bueno, pues todo proyecto de ley es debatible, discutible. Estoy seguro, por ejemplo, el proyecto de ley que yo he presentado, el proyecto de ley 7054, donde que estoy proponiendo crear una comisión especial para la evaluación del actual sistema de justicia y elaboración de una reforma. Bueno, pues ahí tendrán que participar todos los entes, en este caso el presidente del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo, el ministro de Justicia, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación. Bueno, ahora que ya comenzó la legislatura, yo voy a exigir en la Comisión de Justicia que de una vez por todas que también se debata este proyecto de ley. Señor presidente, creo que estos puntos que usted está tocando es importante, es crucial, pero también que tiene que ponerse las pilas el ministro de Justicia, que esta cartera, pues, que también tiene que dar políticas claras. Muchas gracias. Gracias, congresista Wilson Soto. Tiene la palabra el señor viceministro de Justicia, el doctor Iberos. Gracias, señor presidente. A través suyo, saludo al señor congresista. Todas las propuestas legislativas o todas las propuestas que emanan en el seno del Congreso de la República y que son remitidas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no solamente merecen la atención que corresponde, sino también que se le da el trato que ello demanda. Respecto a la viabilidad o no de una propuesta, en todo caso, así esta recoge no solamente una realidad evidente, sino también una necesidad, cuáles son los fines, entre otros criterios que se toman en cuenta. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está abocado no solamente por competencia, señor presidente, al tema del sistema de justicia, sino también a todo lo que lo vincula. En esa medida, quiero dejar sentado, y si me lo permite, a través de su presidencia, que somos respetuosos de las opiniones, no solamente de los poderes del Estado, sino de los entes constitucionalmente autónomos, en el sentido de que les corresponde a ellos, de acuerdo a competencia y de acuerdo a las funciones que están contenidas, no solamente en la Constitución Política del Estado, sino en las mismas leyes orgánicas correspondientes, cuáles son los roles que deben cumplir. Si buscamos un consenso, consideramos, y ratifico una vez más, o ratificamos que el espacio en este momento que estamos asumiendo desde el Consejo para la Reforma de Justicia del Estado es el llamado
o en todo caso es el espacio conveniente para poder debatir, proponer, entre otras cosas, cada una de las propuestas, sino también resolver nuestras necesidades, porque el sistema de justicia también no solamente refleja una realidad, sino que esta realidad también va acompañada de esas demandas. Entonces, señor congresista, téngalo por seguro que su propuesta, si ha sido remitida al Ministerio de Justicia o ya tomamos conocimiento, no solamente la vamos a analizar, la vamos a evaluar, sino también que en su momento no solamente brindaremos la opinión respecto a esa norma o esa propuesta de normativa, sino también haremos las formulaciones y recomendaciones correspondientes. Gracias. Muchas gracias, señor viceministro. No habiendo más pedidos de palabra para intervenir, quisiera entonces agradecer al señor viceministro de Justicia, doctor Walter Iberos Guevara, así como también a los miembros del equipo técnico del Ministerio de Justicia, el doctor Guillermo Valdivieso, así como el doctor Alvarado. Gracias por su participación. Para cerrar la sesión, antes solicito la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta para la ejecución de los acuerdos adoptados en esta sesión. Si no hay oposición, entonces se da por aprobada la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 10:33 de la mañana, se levanta la sesión. Muchas gracias.